Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de esta noche es: el matrimonio es un pacto. El matrimonio no es solo un acuerdo o contrato. En un acuerdo y un contrato, dos personas se ponen de acuerdo y ponen su firma en un papel. Cuando estamos hablando del pacto matrimonial, el pacto matrimonial se requiere de un sacrificio, de relaciones entre personas, de vínculos y de una unidad. Entonces, cuando hablamos de pacto matrimonial, estamos hablando referido a un sacrificio y a relaciones. El libro de Génesis, Dios dijo, Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 25, hace mención que Dios vio que no era bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y más adelante vemos que Jehová hizo caer en un sueño profundo a Adán y sacó de él una costilla e hizo de esa costilla una mujer. Y cuando Dios se lo presentó, Adán expresó: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, o un solo ser, dice otra versión. Entonces vemos que Dios es el que constituyó el matrimonio en el huerto del Edén. En ese huerto Dios se hizo de una familia. Y cuando la Escritura dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, es ahí donde se establece este principio que está referido a una unión matrimonial. Es evidente que es ahí donde Dios realizó un pacto matrimonial, porque para que se unan dos personas era necesario el sacrificio de un animal. Dentro del pueblo hebreo, ellos realizaban pactos. ¿En qué consistían estos pactos? Estos pactos eran ritos horribles que realizaban para poder unirse las personas. Estos sacrificios eran mediante dos personas traían un cordero, un animal, y este animal era partido en la mitad. Y las dos personas que estaban ahí frente al cordero pasaban por ese animal dividido, y en ese momento eran rociados por la sangre de ese cordero que había sido sacrificado, y nuevamente era como un círculo, y nuevamente se encontraban cara a cara las dos personas que habían pasado
por en medio de ese animal dividido, y se miraban uno al otro, y se declaraban estas frases del pacto que decían: yo en ti, tú en mí. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y a partir de ese momento ellos se hacían un solo ser. ¿Qué los había unido a ellos? Es justamente el sacrificio por el cual ellos pasaron por ese animal dividido. Esto eran las prácticas de pacto dentro del pueblo judío, y también se hace mención de algunas culturas primitivas en el África. Realizan estos pactos por muchas razones. Uno era para preservación. Hacían este tipo de alianzas para que el socio mayor pueda preservarlos, para que no se puedan extinguir estas tribus. Y también otra razón era la igualdad, porque como había esta declaración de la frase del pacto, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, ellos en ese momento se hacían iguales. No había alguien mayor ahí en esta relación. Esta relación los había hecho iguales, este pacto los había hecho iguales. Pero la razón principal del por qué ellos realizaban este pacto era el amor. En Primera de Samuel, capítulo 18, habla sobre esta experiencia cuando Jonatán y David establecen un pacto. Después que David había derribado a este gigante Goliat, es invitado al palacio donde estaba el rey Saúl, y es ahí donde el hijo de Saúl, llamado Jonatán, vio a David, y dice que se establecieron vínculos, tanto así que Jonatán amaba a David como a sí mismo, y por el amor que se tenía, ellos celebraron un pacto, y en este pacto logran ellos unirse en un solo espíritu. A partir de ese momento, Jonatán se unió, hubo una unión, un vínculo más estrecho con David, porque dice la Escritura que Jonatán amaba a David, y también David amaba a Jonatán. Entonces, una de las razones, estamos diciendo, que del por qué se realizaban estos pactos, la razón principal era el amor. Por eso es que vemos a través de las Escrituras, por el amor que nos tiene a nosotros, es que Él envió a su Hijo en sacrificio. Porque en todo pacto, hermano, tiene que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre. Entonces, Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos que por el amor que Dios nos tiene, es que Él envió a su Hijo Jesucristo.
y lo envió para que Cristo Jesús fuera sacrificado ahí en una cruz, para que Cristo entregara su vida por nosotros, para que Cristo derramara su sangre preciosa ahí en esa cruz. Entonces, la razón principal del por qué se hacían pactos era porque había amor. Dios, en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 y 14, en este pasaje de la Escritura, hace mención que Dios le habla ahí a un hombre. Le dice, cuando tú eras joven y te uniste en matrimonio, asumiste un compromiso e hicieron un pacto, yo fui testigo de esa unión. O sea, Dios le está hablando a este hombre o sacerdote, le está diciendo, cuando tú te uniste a tu mujer, hicieron un compromiso, hicieron un pacto, yo fui testigo de ese pacto. Por eso es que Dios le dice en este pasaje de Malaquías, capítulo 2, versículo 13 y 14, le dice la mujer de tu pacto. Amén. Entonces, en todo matrimonio, siempre Dios está de testigo. Él es el testigo, el que está viendo la realización de esta ceremonia de pacto. Hemos dicho que esta ceremonia era algo horrible porque se tenía que sacrificar a un cordero, a un animal, se le tenía que partir o dividir y pasar por en medio de ese animal sacrificado. Y cuando ya se veían un cara a cara después de haber pasado por el animal dividido, se veían cara a cara, es ahí donde se declaraban algunas frases del pacto, que decían, yo en ti, tú en mí, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Este pacto los unía a esas personas. En este pacto las personas que pasaban por el medio del animal dividido tenían que identificarse con ese cordero. O sea, todos los que iban a realizar un pacto, estas personas tenían que llevar un cordero. Ese cordero tenía que ser partido en dos o dividido. Y por medio del cordero tenían que ellos pasar. Y se rociaban de la sangre del cordero. En ese paso que hacían, se rociaban de la sangre del cordero. Y como un círculo, y se daban la vuelta y se miraban cara a cara nuevamente las dos personas que habían pasado por en medio del cordero. Y es ahí donde se declaraban estas frases, yo en ti, tú en mí, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. ¿Quién los había hecho un solo ser? Los había hecho un solo ser ese sacrificio. Entonces todos los que participaban de este pacto, de esta ceremonia de pacto, tenían que mirar el cordero. Y
mirar el cordero, hermano, era mirar el sacrificio de Cristo. No sé si se acuerdan cuando Juan el Bautista vio a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista cuando Cristo todavía no había llegado a la cruz. Pero después de la cruz nosotros vemos ahora también al Cordero, pero a un Cordero que ha quitado el pecado del mundo. Amén. Pero no, Jesús no solamente fue el Cordero que quitó el pecado del mundo, sino fue el Cordero del pacto. ¿Cómo lo sabemos? Eso porque en la celebración de la Santa Cena, Él tomó el pan y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido o dividido. Estaba hablando en ese momento Jesús acerca de su propia muerte, que iba a ser el sacrificado ahí en la cruz. Le iban a dar muerte a Jesús en la cruz. Jesús en la Santa Cena estaba hablando sobre ese hecho que iba a acontecer. Ahí después de terminar la Santa Cena iba a ir camino hacia la cruz. Pero ese cordero, que bueno, Jesús dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y cuando tomó la copa de vino, dijo: este es la sangre del nuevo pacto. Jesús está hablando acerca del nuevo pacto. Y entonces los judíos cuando celebraban un pacto, siempre en todo pacto tenía que haber un sacrificio, tenía que haber derramamiento de sangre. Estamos hablando acerca de que el matrimonio es un pacto. Y el matrimonio es un pacto porque también hay el sacrificio. Las personas que participan de este rito siempre tenían que mirar al Cordero. Tenían que ver que ese Cordero los iba a sustituir a ellos, que ese Cordero estaba llevando sus pecados, que ese Cordero estaba llevando no solamente sus pecados, estaba llevando sus enfermedades, estaba llevando su viejo hombre. Eso es lo que estaba llevando el Cordero. Ellos, los que estaban participando de este rito de celebración de este pacto, estaban viendo al Cordero. Ellos no quitaban su mirada del Cordero. Y porque el Cordero los estaba sustituyendo a ellos. Ellos se identificaban con el Cordero, decían: la muerte del Cordero es nuestra muerte. Yo muero con el Cordero, porque el Cordero es el que está siendo sacrificado por mí. Yo me identifico con ese Cordero. Amén. Entonces, cuando lograban pasar, porque era un asunto de morir ese momento, ellos morían a sí mismos. Ellos renunciaban a su propia vida ahí. Era una entrega de su vida en este acto de sacrificio. No solamente de identificación, sino era una entrega de sus vidas. Era una muerte a sí mismos. Una muerte a sus identidades.
particulares, porque las dos personas tenían que morir a sus identidades particulares, porque una vez que morían, iba a surgir una vida, porque cuando ellos salían, después de haber pasado por este sacrificio, se miraban cara a cara, pero ya eran personas que se habían unido, eran personas nuevas, eran personas que habían vuelto a la vida, se habían hecho un solo ser. Por eso es que había esta declaración de estas frases. Yo en ti, tú en mí. Se habían unido ese momento mediante el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero los había unido y los había unido para siempre. Era una unión indisoluble. Una unión que no lo podían deshacer, porque estaba basado en un pacto. Y en este pacto había un sacrificio, en este pacto había derramamiento de sangre. Eso es lo que garantizaba la efectividad de este pacto o la validez de este pacto. No podía haber pacto sin sacrificio. No podía haber pacto sin derramamiento de sangre. Eran personas nuevas, personas que se habían hecho uno solo, un solo ser. Por eso es que cuando en el Génesis empieza a hablar, por tanto, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se habían hecho uno. En el matrimonio también, cuando es un pacto matrimonial porque está de por medio el Cordero. Los creyentes, los hijos de Dios, estamos viendo al Cordero que fue sacrificado por nosotros. Y ese Cordero es el que dio su vida por nosotros. Entregó su vida misma en favor de nosotros. Amén. Entonces puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En un pacto matrimonial el esposo y la esposa siempre tienen que estar puestos su mirada en el Cordero. No pueden sacar la mirada del Cordero, pero no de un Cordero que va a ser inmolado, sino de un Cordero que ya fue inmolado. Mire que el pacto significa, en el hebreo significa muerte de un animal hasta que fluya toda la sangre. Muerte o sacrificio de un animal hasta que muera, hasta que fluya toda su sangre. Pero algo importante también en esto, en el griego pacto significa alguien que murió y que te dejó una herencia. Alguien murió y te dio una herencia. Entonces, uniendo el hebreo y el griego, diríamos que Cristo Jesús murió en la cruz, derramó su sangre preciosa y nos dejó una herencia. Entonces, la pareja que se está uniendo en matrimonio, hemos dicho primero, tiene que estar puestos sus ojos en el Cordero. Segundo, ellos tienen una herencia.
una herencia. Por eso es que las cartas de Pablo dicen, ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios. Somos herederos de Dios. Y somos herederos de Dios. La Biblia es un libro de pactos. La Biblia es un libro, está el pacto abrahámico, el pacto de Moisés, el pacto de David, el pacto palestino, el pacto de Jesucristo. La Biblia es un libro de pactos. En todo pacto hemos dicho que tenía que haber derramamiento de sangre, o sea, se hacían con animales. Si usted lee el Salmo 50, versículo 4 o hacia adelante, habla que los pactos se hacían con sacrificios. Ahora, Pablo, ya hablando en sus cartas, decía, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Dios había realizado un pacto con Abraham. Y en ese pacto con Abraham, hemos dicho que pacto es sacrificio, pero también que alguien nos dio una herencia. Y en el pacto abrahámico, Dios le dio una herencia a Abraham. Por eso es que Pablo empieza a hablar y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, nosotros somos los gentiles. O sea, pero por medio de Cristo Jesús, esa bendición nosotros la tomamos. Este es en Gálatas 3:14 y Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. A ver, una vez más. Y si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Somos herederos por medio de Cristo. O sea, participamos también de los beneficios de este pacto abrahámico. Y participamos por medio de Cristo, nuestro Señor. Ahora, la pareja que estaba participando de esta ceremonia de pacto matrimonial tenía que mirar a Cristo, tenía que mirar el Cordero, tenía que entregar su vida. ¿Qué más? Identificarse con el Cordero. Y cuando terminaban de pasar y se encontraban cara a cara, estas personas eran un nuevo ser que se había unido. Un nuevo ser donde ya no había individualidades, no había posiciones individuales. Por eso es que se expresaban estas palabras, yo en ti, tú en mí. Ambos ya habían dicho que se habían negado ya en el sacrificio, ¿no? Esa muerte fue mi muerte, pero ahora el esposo le dice a la esposa, mi vida está en ti. Tú eres la expresión de lo que yo soy. Ya se habían unido y viceversa, ¿no? La esposa también le dice al esposo, mi vida está en ti y tú eres la expresión de lo que yo soy. O sea, vemos ahí ya no una identidad individual,
sino una nueva identidad como pareja, una nueva identidad donde habían sido ellos hechos uno. El pacto que nosotros, en el cual nos estamos afirmando, está basado en la obra completa de Jesucristo. Estamos viendo que en ese pacto hay bendiciones. Hemos visto las bendiciones de Abraham. Mire que Abraham cuando él hizo pacto con Dios, Abraham fue enriquecido, dice la Escritura. Fue el hombre más rico que hubo sobre la tierra. Sería bueno aprendernos estos textos para declarar lo que nos ha sido dado ya por medio de Cristo. Amén. Jesucristo es el sacrificio por el cual ingresamos al nuevo pacto. Ahora, el matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer cuando está basado en la muerte de Cristo Jesús. Amén. No, si está basado en la muerte de Cristo Jesús, este matrimonio es un pacto matrimonial. Un pacto matrimonial donde por ser parte de ese pacto hay herencia, hay bendiciones. En la exposición anterior hablamos acerca de las bendiciones del matrimonio y dentro de ellos hemos hablado acerca de el cordón triple. Dice en Eclesiastés 4:2, dice, un cordón triple no se rompe fácilmente. Un cordón triple no se rompe fácilmente. Habla de 3. Triple. El matrimonio, el esposo, la esposa y Jesucristo. Si en el matrimonio está solamente el esposo y la esposa y está de lado Jesucristo, ese matrimonio siempre va a ser débil, va a ser vulnerable. Necesitamos integrar, poner al Cordero, que sea Jesús quien esté en nuestro matrimonio. Cuando está Jesús en nuestro matrimonio, ese matrimonio se va a afirmar, se va a fortalecer, se va a establecer, estará firme. Pero tenemos que poner a Jesús ahí. Tenemos que poner al Cordero, porque eso era parte del pacto matrimonial, ¿no? O del pacto que hacían los judíos. El Cordero era la razón principal de ese pacto. Hemos hablado también que no es un asunto de un contrato o un convenio. Eso lo podemos hacer entre dos personas y firmar un papel. En un pacto matrimonial está basado en un sacrificio. Tiene que ver con relaciones, con vínculos, con unidad. A eso está referido un pacto matrimonial. Amén. Es un pacto que no lo podemos deshacer. Las personas que se unen en matrimonio se unen para siempre. Amén. Y la razón principal de este pacto es el amor, hermano. El amor que se tienen ambos. Por eso es que se han unido en matrimonio, para que sean un solo ser.
Mire que si Dios no hubiese estado interesado en el matrimonio, Jesús, cuando Él vino acá a este mundo, el primer milagro que Él hizo, lo hizo en un matrimonio, en las bodas de Caná. Él pudo haber hecho otros milagros, pero su primer milagro lo hizo en las bodas de Caná. Y le dijeron a Jesús: falta el vino. Jesús estaba presente en esta boda. Jesús está presente también en tu matrimonio. Él está presente. Y cuando falta algo a tu matrimonio, Jesús está ahí para resolver eso. ¿Qué hizo? Hizo la conversión del agua en vino. El vino tiene que ver con derramamiento de sangre, con sacrificio. Por eso es que cuando la madre de Jesús le dice, falta el vino, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, todavía no ha llegado el sacrificio. Pero adelantó o expresó Jesús lo que iba a hacer en la cruz con la conversión del agua en vino. Amén. Con la conversión del agua en sanidad, con la conversión del agua en el perdón de pecados. Todo eso, hay muchos beneficios que ha traído el sacrificio de Jesús. Pero cuando hay alguna necesidad, ahí está el Cordero, ahí está Jesús, ahí está la provisión de Dios. Dios dando la provisión para ese matrimonio. Si tu matrimonio falta algo, es porque no estás viendo el Cordero, no estás viendo a Jesús. Amén. El deseo de Dios es lo mejor para tu matrimonio, hermano. Él está interesado en tu matrimonio. Si no, no hubiese ido a una boda, Jesús. Muchas personas tienen conceptos equivocados respecto al matrimonio. Creen que solamente es un contrato, es un convenio o un acuerdo, cuando esto es un pacto que está sellado con sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Un pacto donde está el Cordero, pero no el Cordero para ser sacrificado, sino el Cordero que fue sacrificado, pero el Cordero que ha dejado, el sacrificio que el Cordero ha dejado, en ese sacrificio hay bendiciones, bendiciones para el matrimonio, bendiciones para la iglesia. Tenemos que disfrutar de todos los beneficios que ha traído el sacrificio de Cristo. Y esto lo van a disfrutar los que también se unen en matrimonio, porque en ese matrimonio está Jesús. Y cuando ellos mueren a sí mismos, mueren a ellos mismos para que surja una nueva vida. Ese es el principio de Dios, hermano, en el matrimonio. Amén. En el matrimonio tiene que haber una muerte. En la celebración de este ritual que hacemos ya como iglesia, las personas se unen en matrimonio, celebrando este ritual, pero en el sentido de ver la obra de Cristo. Ahí día a día vemos la obra de Jesús. Amén. Y los beneficios que ha traído para nosotros.
Dice alguien que nos dejó herencia. La pareja se están uniendo sobre la base de este sacrificio, sobre la base de esta obra consumada en la cruz, por medio del sacrificio de Cristo. Y si esto lo está día a día en ellos, tenemos la seguridad de que las cosas van a funcionar dentro de ese matrimonio. Las cosas van a mejorar. Veámoslo siempre en nuestro matrimonio como un pacto. Un pacto indisoluble. Un pacto que no se puede deshacer. En este pacto está la obra de Cristo. En este pacto está Jesús mismo. Es Señor de esta relación. El pacto matrimonial está hecho al pie de la cruz. En este pacto matrimonial ustedes tienen al Cordero. Y si tienen al Cordero, también tienen la herencia. ¿Qué herencia nos ha dado el Señor? Miren, nos ha dado su palabra. Nos ha dado su nombre, Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Mire que tenemos esa herencia. Tú tienes el nombre de Jesús. Tenemos el nombre de Jesús para reinar aquí en la tierra. Nos ha dado su Santo Espíritu. Tremendo. Tenemos al amado Espíritu Santo, dice que Él es el Paracleto, Él es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro maestro, nuestro abogado. Eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tiene la pareja en este matrimonio. Nos ha dado en esta herencia, Jesús nos ha dado todo lo que Él es. Todo lo que es Jesús nos ha dado. Todo lo que tiene y todo lo que puede. Eso nos ha dado como herencia. Entonces, si tenemos eso, amén, nos ha dado bendición. Mire que Abraham le dio bendiciones, lo enriqueció a Abraham. Lo hizo heredero del mundo. Pero esa herencia, hermanos, que nos viene por medio del pacto, es para nosotros también. Amén, es para el matrimonio. Aleluya. Bendecimos todos los matrimonios que esta noche están participando de este mensaje. Bendecimos las vidas de muchos hermanos. Y si hay amigos también que están escuchándonos, también y son casados, en realidad es una bendición estar casados, hermano. Una bendición. No seas como una vez escuché ahí a un amigo. Mientras estos están queriendo casarse, nosotros nos estamos esforzando por salir de esta relación. Mire que eso se puede dar en alguien que no ha entendido en realidad lo que es un pacto matrimonial. No ha entendido la dimensión, la grandeza que hay en este pacto matrimonial. Hay bendiciones, hay vida, hay una nueva identidad, hay una herencia. Se establece una nueva relación, un nuevo vínculo. Te unes para siempre.
Aleluya. Y muchas cosas más que podemos encontrar en una relación. Si tú dices, no, ya he dejado de amar a mi mujer, eso es como que faltase vino en esa boda. ¿Y qué hace Jesús? Hay que pedirle a Jesús que nuevamente nos inyecte de ese amor por nuestras esposas. Amén. Que nos inyecte de ese amor, porque dice que Él dio la provisión para darle solución a ese problema que se había presentado en esa boda. De igual manera Dios lo hará en nuestro matrimonio siempre. Amén. Tenemos un pacto, tenemos una herencia. Pidamos a Dios, hermano. Aleluya. Vamos a orar por las personas que desean recibir a Jesús. Esta noche Dios desea que Él morar en tu corazón. Y si tú también quieres recibir esa bendición, lo único que te puede unir a ese pacto es cuando tú lo reconoces a Jesús como tu único Señor y Salvador. Si lo has hecho a Jesús el Señor de tu vida, tú también entras a las bendiciones de este pacto. Amén. Voy a orar por ti. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque tu evangelio nos hace ver la grandeza del amor tuyo por nosotros y las bendiciones que ha traído este nuevo pacto para nuestras vidas, para la vida de nuestro matrimonio. Señor, este momento te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y el Salvador de mi vida. Te hago el Señor de mi vida. Y gracias por haber perdonado mis pecados, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias que por medio de esa sangre, de ese sacrificio, he sido unido a ti. Ahora estoy en ti, Jesús. Y gracias, Señor, porque ahora tengo herencia, la herencia tuya, papá. He orado en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y si por primera vez has hecho esta oración, pide al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas congregarte, aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por sanidad. Mire que el sacrificio del Cordero era también para sanidad. Uno de los beneficios que trae el sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre, es para nuestra sanidad. Entonces, el deseo de Dios es que estés sano. Amén. Vamos a orar por eso. Si alguien tiene problemas en la tiroides, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad estos momentos. Problemas en la tiroides. Si tienes problemas en la tiroides, declaramos sanidad estos momentos. Si tienes problemas de úlceras en tu estómago, en el nombre de Jesús, echamos fuera toda la presencia de el Helicobacter pylori. En nombre de Jesús, echamos fuera, le ordenamos que se muera, se seque ese virus.
y te declaramos sano en el nombre de Jesús. Tienes problemas de tus pulmones, también echamos fuera de tus pulmones todo ese virus del COVID. Y cualquier variante lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos sanidad sobre tu cuerpo. Problemas de tus pulmones sean limpiados de todo virus, bacterias, en el nombre precioso de Jesús. Tienes problemas con dinero. Señor, Dios es tu proveedor. Amén, Él te va a proveer, hermano. Cualquier provisión que necesites, míralo a Él. Mira a Jesús y entrégale esas necesidades que tienes. Amén. Hemos orado declarando que por la llaga de Cristo Jesús estás completamente sano. Amén. Amén. Buenas noches, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.